Saludos, saluditos, mis queridos hermanitos. Espero que estén muy bien. Yo soy Richie González y en esta ocasión le traigo el primer video reacción, la primera video reacción de este canal. Espero que les sea de gran provecho para cada uno de ustedes. Así que ya ustedes saben, estén muy atentos. Bien. Les voy a presentar este video que se titula Católicos versus Protestantes, los 11 errores de los protestantes. En la miniatura, en la imagen de fondo, ahí dice Católico versus Protestante, diferencia de sectas, errores y cualidades. Este canal es titulado Tectón Centro Televisivo, es un canal católico, un canal que se dedica a presentar contenido que tienen que ver con la Iglesia Católica, llámese santos, videos como este. Vamos a ver de qué se trata, aún no lo he visto todavía. Expone sobre el Papa y muchas de las cosas que tienen que ver con la Iglesia. Así que vamos a ver este video. Se ve un poquito interesante. Ahí vemos a un sacerdote de un lado y a un protestante de otro. Católico versus protestantes, diferencias, sectas, errores y cualidades. Vamos al mambo. Católicos versus protestantes, diferencias, errores, sectas, cualidades. La Iglesia Católica es la que fundó nuestro Señor Jesucristo con sus 12 apóstoles, pero luego surgieron varias iglesias protestantes, consideradas sectas por el catolicismo, que tienen varios fundadores. Bien, voy a hacer una pausa aquí. En lo que lleva del video ha hablado del fundador de la Iglesia Católica y fundador de la Iglesia Protestante. Nosotros como cristianos debemos de seguir, obviamente, la real decisión de Cristo. O sea, Cristo fundó una iglesia y debemos pertenecer a la que Él haya fundado. Más adelante menciona que luego, no sé si lo mencionará en el video, pero la primera iglesia protestante surgió en el año, a los alrededores de los años 1517, por ahí. Y ya habían transcurrido tanto tiempo después que Cristo fundó la Iglesia Católica. Y por primera vez, obviamente, se le dice católica, no sé si también en el video lo va a mencionar, fue un obispo que se llamaba San Ignacio de Antioquía, que en los alrededores de los años 106 y 107, o sea, mira cuántos años antes de llegar al año 1517. Entonces, es un dato muy interesante poder captar esa parte. Ahí seguimos. Los protestantes tienen 4 grandes cualidades, pero a la vez, lamentablemente, tienen 11 errores que se detallan al final del artículo. Propagan mucho la Sagrada Biblia, la leen y la hacen leer. Insisten mucho en que hay que tener una gran fe en Dios. Luchan contra los vicios de los hombres como las drogas, el alcohol, el robo, etc. Insisten en que la gente debe ser muy generosa con Dios y con la religión. El fundador de los protestantes. Aquí en esta parte ellos promocionan mucho lo que es el diezmo. Ellos hablan, expresan gran atención, o sea, ponen gran atención en la parte del diezmo, tiene que ver con el diezmo. También hay una parte muy importante y no es mentira, es verdad, en donde los protestantes luchan mucho o atienden mucho a las partes que tienen que ver con los pecados del hombre. O sea, la ira, la gula, no beber, no estar bebiendo. También ponen mucha atención en la cuestión de la ropa, de la vestidura, de la vestimenta. Vamos a seguir. Es el sacerdote Martín Lutero, que en 1520 el alcohol, el robo, etc. insisten en que la gente debe ser muy generosa con Dios y con la religión. El fundador de los protestantes es el sacerdote Martín Lutero,
que en 1520 se rebeló contra la Iglesia casándose con una exmonja. Además, fundó los evangélicos, separando de la Iglesia católica a la tercera parte del total de los creyentes de Europa. Entre los que se llevó una gran parte, de la tercera parte de los creyentes de Europa a la salida de Martín Lutero de la Iglesia Católica. Entonces eso quiere decir que se llevó una gran parte por el simple hecho de él tomar la decisión que tomó de salirse de la Iglesia Católica. Lo siguieron mucha gente. Los fundadores de las iglesias protestantes más difundidas encontramos Enrique VIII, fundador de los anglicanos, que se separó de la Iglesia Católica porque no le permitía divorciarse. Finalmente, tuvo 4 esposas y a una de ellas la mató. Joseph Smith, fundador de los mormones, que tuvo 27 esposas. Russell, un tendero de Nueva York que a finales del siglo XIX, sin haber hecho estudios especiales, inventó que él era el único que sabía explicar la Biblia, y así fundó a los Testigos de Jehová. Bueno, escucharon ese dato ahí. Él decía que él era el único que podía interpretar de manera correcta la Biblia. Y eso es un error muy grande, el tener una libre interpretación de lo que nos dice la palabra de Dios, porque incluso la misma palabra de Dios habla sobre la libre interpretación, que no debemos de estar sujetos a una interpretación muy amplia, o sea, personal de nosotros, sino sujeta a una interpretación de enseñanza, o sea, que venga transmitida a través de una, vamos a decirlo así, a través de generaciones. En este caso, nuestra interpretación, nuestra creencia viene a través de la tradición que nos vienen dejando los apóstoles que vivieron el día a día con Cristo hasta la fecha. Entonces, por eso hay en la historia, y ustedes lo pueden investigar, que desde que Jesús partió hacia la diestra del Padre, hay una iglesia. Primera de Timoteo habla de que Pablo le dice a Timoteo que por si me retraso, para que sepa cómo comportarse en la iglesia, que es la casa de Dios, columna y base de la verdad. O sea, columna y base de la verdad, que no tiene que estar sujeto de ninguna manera de la mentira, de la falacia. Entonces, vamos a seguir a ver qué nos dice más este video. Elena White, una mujer enfermiza que por haber recibido una pedrada en la cabeza decía tener visiones y así fundó a los adventistas. Todos los protestantes tienen entre sí muchas diferencias, llegando algunos a afirmar cosas que otros niegan, pero todas profesan los siguientes 11 errores. Primero, no aceptan los 7 sacramentos. El bautismo es el único sacramento aceptado por todos los protestantes, y algunos aceptan solo 3. Segundo, niegan... Muy cierto eso. Los 7 sacramentos, toda la iglesia protestante no aceptan los 7 sacramentos. Los 7 sacramentos son bautismo. Ahí mencionó que estaba de acuerdo con bautismo. Está confirmación, está Eucaristía, está penitencia o confesión, está la unción de los enfermos, está matrimonio y está orden sacerdotal. Es entendible que obviamente utilizan el bautismo, o sea, están de acuerdo con eso, pero a mi parecer creo que no lo ven como un sacramento, sino simplemente como algo que Dios nos dejó para que nosotros lleváramos el ejemplo de él al momento del bautizarse. La otra parte es que yo considero que también aceptan la parte del matrimonio, o sea, el sacramento de matrimonio, porque ellos obviamente se casan y tienen
tienen su ceremonia de matrimonio. Muy buena información. Llegan 7 libros de la Biblia. Ellos solo aceptan 66 de los 73 libros de la Santa Biblia. De esta forma dejan fuera a Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, los 2 libros de los Macabeos y Baruch. Tercero, no aceptan el culto a las imágenes. Basándose en la frase de la Biblia de Éxodo 24, no te harás imágenes ni te postrarás ante ellas, concluyen que es pecado tener cualquier imagen, sin entender que lo que la Biblia prohíbe es adorarlas, o sea, tratarlas como si fueran un dios, pero que no está prohibido venerarlas, o sea, rendirles respeto y honor como al retrato de seres muy queridos y muy santos que rezan por nosotros en el cielo. Exacto. Ellos no van de acuerdo a la obtención de imagen, o sea, a que la Iglesia Católica tenga imágenes. Ellos consideran que una imagen de la Virgen María o de cualquier santo es una acción que conlleva a la idolatría, y no es así. Todos tenemos, todos, absolutamente todo, incluyendo al área de los protestantes, y ellos tienen representaciones de sus familiares, entonces eso no lo hace a ellos ser idólatras. El tener una imagen no es idolatría, el tener imagen es representación de algo. En el caso de la imagen de la Virgen María, esa imagen nos recuerda a la Virgen María, nos relaciona, o sea, nosotros vemos esa imagen y entonces recordamos a María, quién fue María. Entonces lo mismo pasa con los santos y con las imágenes de Jesús y todo eso. El problema está, si yo veo la imagen, creo que esa imagen o la persona que representa esa imagen es Dios, y entonces empiezo a adorar. Entonces recuerdan cuando estaban en el desierto que Moisés duró un tiempo en la montaña, y abajo exigían un dios, y ellos hicieron un becerro, ¿verdad?, de oro. Cuando ellos hicieron el becerro, el problema no estuvo en hacer el becerro, o sea, el becerro ya lo habían hecho, ahí no había pecado todavía, estaba hecho el becerro. Pero el problema vino después de que ellos comenzaron a creer que ese becerro era Dios y comenzaron a rendirle culto y a adorarle. Eso sí fue el error que cometieron. Entonces, tener una imagen no es pecado, no es idolatría, no es nada. Simplemente es la representación de algo o de alguien. Seguimos. Cuarto, no aceptan la devoción a la Virgen. Dicen que tratamos a María como si fuera una diosa y que rendimos adoración. Los católicos veneramos a la Virgen María por ser la madre de nuestro Señor Jesucristo. La amamos como la mejor de las madres, pero no la adoramos como si fuera una diosa. Solo a Dios lo adoramos, es decir, creemos que tiene poderes divinos, pero a María la veneramos, es decir, le rendimos honores porque sabemos que ella nos puede obtener de su Hijo cualquier favor que necesitemos, y por lo tanto le estamos muy agradecidos. ¿Recuerdan ustedes a mí siempre me gusta mencionar esto? ¿Ustedes recuerdan el pasaje en donde la Virgen María y Jesús con algunos de los apóstoles estaban en la boda de Caná de Galilea, ¿verdad? Ese fue el primer milagro que Jesús hizo, y fue por intercesión de la Virgen María. Ustedes creerán que no, pero sí, fue por intercesión de la Virgen María, porque la Virgen María detectó el problema que ellos tenían cuando le faltaba el vino. Entonces vino donde Jesús, y la palabra importante, escuchen, vino donde Jesús y le dijo: no tienen vino. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Qué tú quieres de mi mujer? Sabes que aún no ha llegado mi hora. ¿La hora de qué? Esa parte me gusta. ¿La hora de qué? Entonces se supone que es la hora en que él tenga que partir el cielo y ella empiece en realidad su
su trabajo profundo de intercesión. Prácticamente la Virgen María eso es lo que hace. Muchos dicen que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesús, y eso no es mentira, eso es verdad. Pero entre Jesús y los hombres, María, los santos, eso es innegable. Entonces Jesús le dice a María: ¿qué quieres de mí si no ha llegado mi hora? La hora en que Él parta al cielo y desde la tierra, y luego de que ella subiera al cielo, tener esa gran importancia de interceder ante el Padre por nosotros. Quinto, consideran que solo la fe es necesaria para salvarse y niegan la necesidad de las buenas obras. Exacto. Esto significa que no consideran lo que dice el apóstol Santiago: la fe sin las obras está muerta. Sexto, niegan la presencia de Jesucristo en la Eucaristía, y esto lo realizan a pesar de que su fundador Lutero exclamaba que las palabras que decía Jesús: esto es mi cuerpo, son tan claras que para negar que Jesús esté en la Eucaristía tiene uno que ser un ignorante o un loco. Séptimo. Sí, en el capítulo 6 de Juan habla sobre prácticamente el capítulo completo. Habla de que primero, el primer acontecimiento es cuando Jesús está repartiendo los panes a las 5,000 personas. Luego Él se va de ahí y llega a un lugar en donde Él habla exactamente de eso que mencionaba ahí en el video, que su cuerpo era el pan de vida y su sangre era el vino. O sea, el vino era su sangre y el pan era su cuerpo. ¿Qué pasa? Que en esta parte hay muchos que criticaron eso, que cómo este hombre no va a dar de comer su carne y a beber su sangre. Entonces el mismo Jesús dijo que les aseguraba, de seguro, en verdad les digo, o sea, en verdad que no hay ningún tipo de mentira en eso. En verdad les digo que el que no come de mi cuerpo ni beba de mi sangre podrá entrar al reino de los cielos. Eso lo dijo Jesús. Y a Jesús es que hay que creerle. Seguimos. No aceptan el sacramento de la confesión. Ellos dicen que los pecados no se perdonan al confesarse con un sacerdote, sino únicamente pidiéndole perdón directamente a Dios, dejando de lado lo que Jesús dijo a sus discípulos: a todo el que perdonéis los pecados, le quedan perdonados. Octavo. Eso pasó en la parte de cuando Jesús se le apareció a ellos, que sopló sobre ellos y le dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengan les quedan retenidos. Eso lo dijo Jesús también. Hay que creerle a Jesús. Seguimos. Consideran que la Biblia la entiende cada uno como le parezca. Esto es un peligro, ya que cada individuo, llevado por su ignorancia, puede hacer decir a la Biblia lo que Dios no quiso decir. Por eso los católicos interpretamos la Biblia como explican los sumos pontífices, los santos y los sabios de la Iglesia. Noveno. No creen en el purgatorio ni en los rezos por los difuntos. Los protestantes consideran que si uno cree en Dios, tan pronto se muere, se va para el cielo, dejando de lado la frase del Apocalipsis que dice: al cielo no entrará nada manchado. O la del Éxodo, cuando Dios dice: no dejaré ninguna culpa sin castigo. Por lo tanto, si una persona muere después de haber cometido faltas y no ha recibido castigo en la tierra, ¿cómo va a entrar al cielo sin mancha? Décimo. Rechazan el culto a los santos. Los protestantes indican que si uno hace culto a los santos, entonces negamos que nuestro único mediador es Jesucristo, pero no consideran que los católicos estamos hablando de dos clases de mediadores. Jesucristo es el único que paga por nuestros pecados y salva nuestra alma, pero la Virgen y los santos son los mediadores ante el gran mediador que es Jesucristo, y siendo amigos de Jesús,
pueden pedirle favores para nosotros. Así los santos y María son otra clase de mediador, son los que ruegan a Jesús, al Padre y al Espíritu Santo por nosotros para obtenernos los favores que necesitamos. 11. Tienen fobia o antipatía contra el Papa, los sacerdotes y la misa. En sus reuniones hacen todo lo posible para convencer a sus seguidores de que hay que despreciar a los sacerdotes, al Papa, a la devoción a la Virgen y a la misa. Y hasta aquí algunas cosas que quizá no sabías sobre los protestantes. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y compártelo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Y no olvides pasarte por nuestra página web www.tecton.info para ver más vídeos como este. Católicos. Bien, aquí concluye el video, la grabación de la pantalla de mi rostro. Se canceló por algún motivo o alguna razón y no se pudo continuar grabando. Muy interesante el video del canal Tecton Centro Televisivo, y agradecer a cada uno de ustedes por haber visto esta primera video reacción, primer video reacción de este canal. Espero en Dios que le haya sido de provecho para cada uno de ustedes, que Dios me se le bendiga siempre.